Muy buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a ubicarnos como siempre por donde estamos yendo. Hoy vamos a ver lo que es traumatismos genitourinarios y hematuria. Bien. Luego vamos a tener las demás clases de uro y luego ya a ingresar directamente a lo que es cirugía general. Traumatismos genitourinarios y hematuria, así como dos temas que en sí se relacionan un poco. Bien, en relación a los traumatismos, la hematuria es algo muy relevante, un signo muy fidedigno e importante en relación a un traumatismo, más que todo a lo que es nivel renal y ureteral, y también para lo que es vejiga no tanto, pero sí uretra. Y hematuria en sí como cuadro no asociado a traumatismo, o sea, una hematuria no traumática. Bien, también vamos a abordarlo. Donde va a ser un gran síndrome, digamos, como hombro doloroso, como dolor abdominal, y vamos a ir viendo diferentes cuadros, que vamos a ver los diferentes cuadros y sus diagnósticos, sus clínicas y su tratamiento en las próximas clases de Euro. Bien, pero o sea, la clase de hematuria nos va a un poco guiar en relación a todos esos cuadros. Comencemos primero con lo que es traumatismos genitourinarios. En traumatismos genitourinarios vamos a ver lo que es traumatismo renal, traumatismo ureteral, traumatismo vesical, uretral y también testicular, que también testicular lo vamos a ver bien en la clase de testículo. Comencemos con traumatismo renal. Traumatismo renal, ¿sí? Vamos a ver que la lesión renal en sí ocurre entre el 1 y el 5% de todos los traumas, ¿bien? Y me asciende a un 10% de los traumas abdominales no penetrantes, ¿bien? No penetrantes. O sea, que no hay un ingreso y una solución de continuidad de piel de cavidad abdominal, o sea, no es una bala, no es un arma blanca, sino una contusión, por ejemplo, o un golpe, bien como puede ser el cinturón en el frenado o el golpe sobre la parrilla del auto. Lo más frecuente en los traumatismos renales, bien, van a ser accidentes automovilísticos, bien ya sea obviamente en auto o en moto, también siendo peatón, caídas sobre propia altura, y más que todo caídas desde altura. Luego en contextos de lo que es alguna riña callejera o un asalto con armas de fuego, con armas blancas. Bien. Y luego lo que son golpes directos sobre el flanco, bien, sobre lo que es la región lumbar. Podemos dividirlos en traumatismos renales contusos y penetrantes. El contuso, por ejemplo, de una desaceleración rápida, de un golpe en un accidente de vía pública, bien, en una caída desde altura. Mientras que luego tenemos los penetrantes, donde ahí sí vamos a identificar elementos que generen una solución de continuidad de la piel e ingresen a lo que es abdomen, más que todo superior, y lo que es región retroperitoneo, en lo que es lumbar. Ahí vamos a tener lo que es armas de fuego, ¿sí? Con lo que son los proyectiles, y armas blancas. Vamos a mechar algunos datos en relación a lo que es el traumatismo genitourinal en el pediátrico, ya que tiene sus leves diferencias. El riñón del pediátrico es un riñón que de por sí, tiene una predisposición, porque es más longitudinal, porque tiene menor protección de grasa perirrenal, de musculatura, y está más grande y más lobulado. Bien.
Como mencioné antes, la hematuria es uno de los mejores indicadores para lo que es lesión renal. Bien. Eh, Recordemos que hematuria a veces se habla de mayor a 3, algunos también hablan de mayor a 5, hematías por campo de visión aumentado. Bien. No hay una correlación del grado de hematuria con el grado de severidad de la lesión. O sea, no significa que 2, 3 manchitas de sangre en una única orina, en un único momento, eso es algo leve, un traumatismo leve renal, mientras que un sangrado profuso, ¿sí?, por vía urinaria significa algo más severo. No, no hay una correlación, pero si hay hematuria, hay una lesión renal muy seguramente, y más que todo en un contexto. Bien, y tengamos en cuenta que estamos hablando más que todo de lesiones contusas o laceraciones, ¿sí?, de la vía urinaria en sí y de el riñón, no en sí tanto de lesiones vasculares. Tengamos en cuenta, además, que es muy fácil de objetivar y de preguntar, ¿sí? En un politrauma, preguntar, ¿orinaste? Sí, no. ¿Orinaste con sangre? ¿Manchaste? Sí, es importante. Ya sea una macrohematuria y luego en una orina completa se puede solicitar para ver si hay microhematuria. Ahora, algo muy importante en el traumatismo renal, en los traumatismos en sí de órganos internos, es la gradación, ¿sí? O sea, graduar la lesión con un método de imagen y poder clasificarlo en un grado específico. Hay esta clasificación del grado de lesión renal en un traumatismo, es uno de los más extensos. Es muy similar al que se utiliza también para hígado y para bazo, ¿sí?, ya que los tres son órganos en sí sólidos, donde lo que uno quiere analizar es el nivel de contusión o de laceración que tiene el parénquima, el hematoma asociado, el tamaño de ese hematoma y en qué región se ubica, si es expansivo, si no es expansivo, y luego si hay una lesión asociada vascular. Prácticamente esos son los 3 puntos que uno utiliza para entender el grado de lesión. Ahora, ¿cómo se gradúa la lesión renal? Vamos a tener primero un grado 1, donde lo que se observa es una contusión, ¿sí? Una contusión sobre el parénquima. Esa contusión puede o no generar una hematuria, ¿sí?, ya sea microscópica o macroscópica, y es una lesión, es una contusión sobre el parénquima y sobre el sector más superficial. Bien, o sea, está bien en la corteza renal y partes más superficiales de la corteza. Asociado puede haber un hematoma, pero es un hematoma que es subcapsular, o sea, está por debajo de la cápsula perirrenal, que no es expansivo y que no genera una laceración del parénquima. ¿Sí? La laceración del parénquima es una solución de continuidad sobre el parénquima, ¿sí?, está agrietado. Mientras que la contusión es algo romo, es algo difuso. ¿Sí? Está lesionado, sí, pero no hay una solución de continuidad del parénquima en sí. Por eso en el grado 1, lo que identifica acá es la contusión y el hematoma, pero la característica del hematoma, que es un hematoma subcapsular, no expansivo, sin laceración del parénquima, porque estamos hablando de una contusión. Bien, grado 1. Grado 2, ya en el dibujo vemos una gran diferencia. Vemos por un lado acá una laceración, o sea, hay una laceración que genera un hematoma, que es perirrenal, que no es expansivo, o sea, no crece, está contenido. Y la laceración, esta de acá,
está en corteza renal, no llega a médula, no llega a vías urinarias, ¿sí? Es menor a 1 centímetro. Y en corteza renal. Asociado a esto está el hematoma, que es un hematoma confinado en retroperitoneo y no expansivo de vuelta. Bien, grado 2. Prácticamente el grado 1 y 2 se los trata de observar, se ve si hay una mejoría, si no es expansivo, si no deteriora la función renal, y si ese luego se va a reabsorber. El grado 2 capaz, como el grado 3 también, puedo hacer una reabsorción de ese hematoma si es muy grande. Bien, en cambio el grado 1, más que todo una conducta bien de observación. Grado 3. El grado 3 de traumatismo renal, vamos a ver que hay una laceración mayor, es una laceración que sigue estando en corteza, que es mucho más profunda, ya no queda en corteza superficial, sino corteza profunda, pero sigue siendo corteza. No hay presencia de esa laceración sobre médula, no hay sobre sistema colector, ni llega a extravasar a lo que es vía urinaria, o sea, no llega a cálices menores, ni mayores, ni pelvis, bien como vemos acá en el dibujo, en el esquema. Entonces, grado 3 está lacerado también, es mayor a 1 centímetro, pero sigue siendo en corteza renal. Paralelamente, el hematoma es mayor. Hay un hematoma que ocupa prácticamente todo el retroperitoneo renal, bien, y puede ser expansivo como no, si se puede estar contenido o no. El grado 4, ya empezamos con otro nivel. Ya en el grado 4, además de una mayor laceración, que esa laceración ya empieza a no solo estar en corteza, sino también estar presente en lo que es médula renal, en lo que es sistema colector, pudiendo extravasallar a lo que es vía urinaria. Además de eso, hay un grado de lesión vascular, que hasta ahora el ilio renal estaba indemne. En el grado 4 ya hay una lesión sobre el ilio. Ahora, esa lesión se asocia con un contenido hemorrágico, ¿sí? Como ven acá, puede haber una hemorragia tanto interna, ¿sí? O sea, alguna lesión con algún trombo interno, como también por fuera de la pared, generando una compresión extrínseca. ¿Bien? Pero hay una lesión vascular. Y el grado 5, ya hay múltiples laceraciones en diferentes sectores, con menores y mayores grados, pero por lo menos uno o dos tienen una característica de tipo 4, o sea, tocan toda la corteza, médula, con extravasación del sistema urinario. Bien, y como son múltiples, y ese riñón no se puede, digamos, salvar, es lo que se habla a veces de estallido renal. Paralelamente a esto, también hay lesión vascular, ¿sí? También hay lesión del ilio renal. Pero esa lesión, como vemos ahí, es una avulsión del ilio renal. Como vemos en la imagen, está partido, ¿sí? Está completamente partido lo que es arteria y o vena renal. Entonces, fíjense que ese riñón, perdón, ya es totalmente inviable, ya sea por las múltiples laceraciones y hematomas, y, perdón, o por la avulsión del hilo renal. Entonces, el grado 5, obviamente, sí o sí hay que hacer una cirugía de urgencia y hay que hacer una extirpación de ese riñón. Bien, hay que extirparlo. Hay que hacer una nefrectomía total.
Aparte hay un hematoma que no está contenido, ¿sí? Que sigue perdiendo sangre, ya sea de origen del hilio o por esta misma laceración, y puede haber ruptura con pérdida de sangre hacia el exterior. Bien, o sea, no está contenido en retroperitoneo, sino se pierde. Esos son los diferentes grados, bien, de el traumatismo renal. Acá es importante identificarlos, bien, por lo general, la imagen que se utiliza para poder identificar esto es la tomografía, sí, es la tomografía y es una tomografía sin contraste, para que sea lo más rápida posible, y de ahí nace esta clasificación. En la ecografía también se puede observar, dificulta más, lo que es hematoma perirrenal, se ve, lo que es una laceración importante, grado 3, 4, 5, se ve bien. Lo que es lesión vascular también se puede ver, pero no se lo puede capaz identificar bien, pero se puede ver algo que no es normal. Pero es totalmente ideal acá la tomografía, bien, la tomografía es clave. Con un grado 1 vamos a observar, con un grado 2, 3 se puede drenar, un grado 5 prácticamente el riñón está perdido, un grado 4 tiene más chance de que esté perdido que salvable, pero se puede salvar. Hacer una nefrectomía parcial, capaz hacer una reparación de la lesión vascular, alguna trombectomía, una succión del trombo capaz, ¿bien? Depende mucho de cada caso, pero más o menos el panorama terapéutico según cada caso es el que nombré. Muy importante tener bien en claro esta clasificación, bien, y qué hay en cada uno de los casos. ¿Cuándo vamos a sospechar un traumatismo renal? Bien, cuando es un traumatismo penetrante en la región, siempre, bien, y estemos hablando de un adulto, siempre tenemos que pensar en un traumatismo penetrante, ¿sí? Lesión por arma blanca, por algún proyectil, por arma de fuego. Si es penetrante en la región, pensar siempre en algún grado de traumatismo renal. Si es un traumatismo no penetrante, vamos a pensar allí en un traumatismo renal ante una hematuria macroscópica, ante una hematuria microscópica que se me asocie con un shock, ¿sí? O sea, y en cualquier momento de la evolución, o sea, el paciente que esté hipotenso, ¿sí? Luego de un traumatismo, de que lo golpearon, y persiste hipotenso y uno le pasa líquidos, levanta un poquito la TA y sigue hipotenso, o se mantiene hipotenso, es por alguna causa. Bien. Y eso hay que buscar esa causa, ver de dónde está perdiendo el líquido si es que está perdiendo. Si la causa de esa hipotensión es de tipo hipovolémica. Bien. Y ahí estaría indicada una tomografía, mínimamente una ecografía, pero indicada bien la tomografía. Y después también las lesiones por desaceleración, o sea, los traumatismos no penetrantes por lesión por desaceleración también son muy frecuentes asociados con traumatismo renal. Ahora, en los niños y jóvenes menores de 16, o sea, prácticamente pediátricos, siempre hay que buscar si hay algún traumatismo penetrante o no penetrante. O sea, más allá si hay un traumatismo penetrante o no penetrante, siempre hay que tener la presunción de un traumatismo renal. Mucho más frecuente que se lesionen los riñones de los pediátricos que los adultos. Y acá pasamos a qué imágenes tengo para poder analizar cada uno de estos casos. Algo rápido va a ser la ecografía. Incluso en algunas salas de emergencia se tiene lo que es ecografía a pie de cama, y los médicos de guardia están instruidos, no siendo ecografistas, para poder realizar lo que es el protocolo
EcoFast, ¿sí? Donde uno trata de buscar rápidamente, en cuestión de 5 minutos, con diferentes ventanas, si hay líquido libre. Líquido libre en lo que es región suprapúbica, donde se ve fondo de saco de Douglas, ventana subsifoidea o sifoidea o pericárdica, para poder observar si hay líquido libre en pericardio. Y luego tenemos la ventana del hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, o ventana hepatorrenal y espleno-renal, donde uno justamente ahí observa si hay líquido libre en lo que es los fondos pleurales derecho e izquierdo, lo que es líquido libre perirrenal derecho e izquierdo, y en lo que son los espacios hepatorrenal y espleno-renal, en lo que es Morrison del lado derecho y espleno-renal del lado izquierdo. Con esto uno además ve muy bien y observa los riñones. Entonces se puede observar si hay posiblemente lesión sobre alguno de los dos riñones, si hay algún hematoma líquido libre perirrenal, bien, y si hay alguna alteración muy evidente de lo que es pelvis y posiblemente también ilio. Bien, si esto lo combinamos con un método Doppler, o sea, si es una ecografía Doppler, voy a poder observar muy bien el ingreso y el egreso. No todos los ecógrafos tienen Doppler, EcoFast no es con Doppler, pero es una alternativa. Luego, obviamente, esto es a pie de cama, lo que acabo de explicar. Luego así tenemos el solicitar una ecografía formal para que la pueda realizar el ecografista, el especialista en imágenes. Y ahí sí poder hacer una ecografía pensando en un traumatismo renal, donde se va a poder observar todo lo que describí antes, pero con un mejor ojo y una mejor mano. Además tenemos la tomografía. La tomografía nos va a poder observar otros datos. Me va a poder ver muchísimo mejor el parénquima renal y a ver si hay una lesión, si es una contusión, si es una laceración, el grado de laceración. Poder observar mucho más hasta qué sector va, si es corteza, si es médula, si llega a cálices menores, mayores, a pelvis. También me va a poder evaluar la función renal. Me va a poder observar si hay isquemia o no. Voy a poder observar también muy bien el hematoma perirenal. Y además, obviamente, voy a observar otros órganos de la región que van a caer en el corte de la tomografía. Ya el urograma excretor ya no se utiliza, fue reemplazado prácticamente por la tomografía, y lo que sí se tiene es la posibilidad de hacer una arteriografía en casos muy puntuales donde, seguimos con una presunción de daño a nivel vascular, ¿bien? A nivel de lo que es arterias renales. Seguramente esa arteriografía va también acompañado con algún proceso, no solo diagnóstico, sino también terapéutico, ¿ok? O sea, es raro que sea una arteriografía simplemente diagnóstica, sino que también va con algún proceso de embolización o de una succión, una trombosucción. Bien, pero esto es prácticamente los aparativos diagnósticos que tenemos para poder realizar una mejor investigación en el contexto de un traumatismo renal. Ahora, como les decía, el gold estándar claramente es la tomografía y con contraste, porque también ahí estoy evaluando función renal. Capaz, si tengo un paciente inestable, no tengo que saber sí o sí si tiene ahí, si está perdiendo sangre por riñón, porque yo creo que sí, porque tiene una hematuria, una macrohematuria, lo que voy a tener que hacer es primero una tomografía multislide rápida, sin contraste, porque se me inestabiliza el paciente.
Bien. Ahora luego sí voy a poder hacer una tomografía con contraste y evaluar mucho mejor ahí la función renal. Tengan en cuenta lo siguiente, que si tiene una lesión renal y es una lesión muy importante, puede ser que esa lesión renal me altere la función renal. Y si me altera la función renal, tengamos en cuenta que puede haber problemas con la excreción del contraste. Entonces hay que tener cuidado justamente con el material de contraste. O sea, hay que evaluar función renal. Hay que ver si la función renal no está disminuyendo. Y eso me puede traer una complicación con el material de contraste. Poder hacerle una insuficiencia renal aguda, renal, por el contraste. Agregada, capaz una prerrenal por falta de irrigación, por alguna lesión vascular asociada. ¿Me explico? El urograma de escritor ya de vuelta no se usa, fue reemplazado por la tomografía prácticamente. Bien. Y a todo paciente que hay una presunción de un traumatismo renal, obviamente va a ser un reposo absoluto en cama, lo voy a dejar internado, le voy a mantener una hidratación parenteral, lo voy a tener en observación, voy a evaluar el hematocrito de forma seriada, voy a evaluar la función renal de forma seriada, y si fue un traumatismo penetrante, obviamente voy a tener que hacer antibióticos, porque hay una solución de continuidad. Puede ser que se haya generado un foco infeccioso y que genere posterior una infección en el sitio de entrada, con posibilidad incluso hasta de una sepsis. Bien. Ahora, ¿qué complicaciones tiene el traumatismo renal? Podemos dividirlo de forma muy simple en complicaciones inmediatas y tardías, ¿sí? Por un lado, en los primeros 30 días, en el primer mes, donde lo que prima ahí son sangrados activos, más que todo en las primeras horas, infecciones en las primeras semanas, la presencia de la formación de un absceso perinéfrico o perinéfrico o perirenal, justamente más que todo en los traumatismos penetrantes. La posibilidad de una sepsis, también por la misma fisiopatología, nada más que pasó a sangre, hizo bacteremia y posterior sepsis. Posibilidad de fístulas urinarias por el traumatismo penetrante. Y la extravasación de orina a diferentes sectores del cuerpo, o sea, tanto a retroperitoneo como a peritoneo también puede ser, o sea, intraperitoneal, ¿sí? Y a nivel de complicaciones tardías, vamos a tener, o sea, más allá de los 30 días, sangrados que continúan, pero son sangrados leves, que no me van a inestabilizar al paciente, pero sí seguramente me lo van a anemizar. Y voy a tener una anemia crónica, y capaz por una hematuria, una microhematuria, ¿sí?, de larga data, que no se le hizo control, no se le hizo seguimiento, y termina anemizando al paciente. Creo que capaz no me lo termina inestabilizando de forma aguda, como sí sería un sangrado acá. Bien. Mayor de 30 días también voy a tener la hidronefrosis, ¿sí? Alguna alteración en la vía urinaria que me está generando una obstrucción parcial o total, y me dilata el riñón, me lo hace grande, y eso termina generando luego una insuficiencia renal posrenal, ¿sí? Una ira aguda posrenal u obstructiva.
También complicaciones más tardías son el caso de las pielonefritis crónicas o recidivantes, de litiasis, fístulas arteriovenosas, también cuadros de pseudoaneurisma justamente por esa lesión vascular que veíamos antes en el grado 4 o 5, más que todo 4, sobre arteria renal. Y en casos muy leves, alguna alteración vascular en el ilio renal que me genere una hipertensión de tipo secundaria. Recuerden que la hipertensión, la gran mayoría, el 95%, eran primarias, idiopáticas, esencial, la hipertensión esencial, y otras había secundarias, feocromocitoma, estenosis renal. Bueno, acá tranquilamente puede ser una estenosis renal, de arteria renal, secundaria un traumatismo. Bien, esas son las principales complicaciones en relación a un traumatismo renal. Luego tenemos traumatismos ureterales. Bien, el uréter tiene la característica que es raro que se lesione por la ubicación que tiene, por el trayecto que hace, por el tamaño que tiene y por lo poco rígido y móvil, perdón, por lo poco fijado que está las estructuras, sino que es muy móvil. Eso permite que tenga ciertas ventajas frente a otros órganos u otras estructuras de aparato genitourinario para su lesión. Bien, así me termina generando que, fíjense que el 1% de todos los traumatismos genitourinarios tiene algún grado de lesión ureteral. Poco y nada. A su vez, ¿qué ocurre? Fíjense, el 75% de todos los traumatismos ureterales ocurren en el tercio inferior, o sea, en la región pelviana. ¿Y por qué? Justamente porque ahí es donde menos móvil es, ¿sí? Menos movilidad tiene el uréter allí. Recordemos que el uréter tiene varios sectores, tiene un sector lumbar, es el más superior, que luego va descendiendo hacia adelante, hacia abajo y hacia medial, manteniéndose en retroperitoneo, y luego deja la región lumbar, y cuando atraviesa, digamos, el borde superior de la aleta ilíaca, el ilion, ahí aparece y entra en lo que es la región ilíaca, donde va buscando la línea media y donde allí luego pasa por adelante de lo que es arteria y venas ilíacas internas, ¿ok? Y ahí es cuando pasamos a lo que es pelviano luego. Ahí recordamos que es un lugar de estrechez, es uno de los lugares más estrechos que tiene ahí el uréter, además de la región intravesical. Ahí en pelvis se hace bien medial, bien apretado y junto con el resto de los órganos pelvianos, y ahí en este sector pelviano es donde mayor lesión provoca. Bien, súper importante recordar y estudiar la anatomía de uréteres, qué disposición tienen, qué diámetros manejan en los sectores de mayor y de menor diámetro, cuáles son los puntos de estrechez, ¿sí? La estrechez pieloureteral superior, la estrechez ilíaca, la estrechez intravesical, y qué diámetros manejan, porque con eso luego podemos razonar qué litos, qué piedras, qué cálculos, de qué tamaño pueden ser eyectados y cuáles no, por el tamaño. Bien. Las causas, la gran mayoría de las causas de traumatismos ureterales no son en un contexto de un accidente, no son traumáticas de tipo accidente. ¿Sí? La minoría son por traumatismos penetrantes, por traumatismos no penetrantes. Sino que la gran mayoría de los traumatismos ureterales son iatrogénicos, o sea, son el contexto de una cirugía. Los datos que están acá
están sacados de un libro de urología, por eso esas referencias de 72 en las ginecologías, o sea, le culpan a los ginecólogos, a los obstetras, un 14 en cirugía general y un 14 en uro, así que no es muy factible esos datos, pero sí es verdad que la gran mayoría de los traumatismos, el 75%, son de causa iatrogénica. Bien, confundirse el uréter con alguna otra estructura. Bien. El gran inconveniente del traumatismo ureteral es que no hay un gran diagnóstico. Bien, no hay una clínica. ¿Ok? Si tengo una obstrucción, un daño en el uréter, a corto plazo el riñón contralateral va a suplir el laburo de ese riñón y la persona va a orinar bien. De forma crónica puedo ver primero un aumento del tamaño, algún cuadro de hidronefrosis, pero ya es más crónico, ¿sí? Más mediano a largo plazo. Bien, o sea que uno tiene que sospechar el traumatismo ureteral en un traumatismo penetrante, en un traumatismo por desaceleración, más frecuente los no penetrantes que los penetrantes, en el caso de uréter, ¿sí? Y más frecuente posterior a una cirugía, bien, en algún estudio de imagen postquirúrgico de control, ahí puedo observar alguna lesión del uréter. De vuelta, ¿qué estudio termina siendo bueno para ver uréter? La tomografía, bien, la tomografía de cabeza es la respuesta. Urograma de esqueletor ya está en desuso. Una ureteropielografía retrógrada está bárbara como opción, pero sí o sí va a ser secundaria a una tomografía, o sea, luego de una tomografía. ¿Por qué no está ecografía? Porque la ecografía no ve uréter, lo ve muy mal al uréter, ¿sí? Cuesta identificarlo, cuesta seguir el uréter con la ecografía. ¿Sí? La ecografía es más que todo para renal y pielo, ¿sí? Pielo renal. Pelvis se ve bien. Pero uréter no, lo pierdo, no lo puedo seguir. Así que tomografía de cabeza para presunción de un traumatismo ureteral y más que todo postquirúrgico. Obviamente la solución de todos estos traumatismos, la gran mayoría termina siendo quirúrgico. Ahora, traumatismo vesical. ¿Sí? Traumatismo vesical. Tenemos que evaluar bien, primero, clasificación. Recordemos que la vejiga está en una situación particular porque toda la pared superior está tapada por peritoneo. Bien. En realidad está peritonizada. ¿Sí? Si vemos a la vejiga con esa forma periforme que tiene, vamos a ver que el peritoneo está así. De todo lo que es la parte superior es intraperitoneal, mientras que está peritonizada, mientras que lo que es parte inferior es extraperitoneal. Entonces, en un primer grado, vamos a analizar y clasificar una lesión vesical según si es intra o extraperitoneal. No es para nada igual tener una lesión acá que una lesión acá, donde esto no va a tener un vuelco hacia peritoneo, mientras que acá sí. Bien. Por otro lado, según el mecanismo, si es un traumatismo cerrado o abierto. La gran mayoría de las veces son traumatismos cerrados, ¿sí? Con presiones anteroposteriores, laterales, inestabilidad de la pelvis, que se asocian con una vejiga llena,
su ruptura, por ejemplo. Lo otro, traumatismos abiertos, lo más frecuente, heridas por bala, ¿sí? Por proyectiles de arma de fuego. También podemos observar por arma blanca, bien, pero más frecuentes son traumatismos cerrados, por desaceleración, por el cinturón, y luego por el tipo de lesión producida, o sea, qué es lo que terminó generando eso en la vejiga, ¿sí? Como contusiones simples, laceraciones, heridas parciales o completas, perforaciones y rupturas, bien, rupturas con vuelco de contenido vesical sobre pelvis o peritoneo. Hay una asociación que es excelente y que hay que tenerla siempre en mente, en la cabeza, que es la asociación de ruptura vesical con fractura de pelvis. Recuerden, fractura de pelvis, clasificación de... tal me sirve, no, no es tal, TEL, de fractura de pelvis, no me está saliendo bien el apellido, donde tenemos A, B y C, en relación a un anillo, o sea, una inestabilidad, o sea, sin lesión de ambos anillos, con una inestabilidad rotacional por anillo anterior. Y ahí tenemos las diferentes variantes del 2, o sea, del B, B1, B2, B3. O sea, si es a libro abierto, a libro cerrado, unilateral. Y el C, donde tenemos una destrucción del anillo posterior, que suele estar también en el anillo anterior dañado, que eso es de la rotación vertical, bien, de una inestabilidad vertical. Bueno, con una fractura de pelvis, más que todo B y C, uno tiene que tener la asociación con ruptura vesical. Ahora, ¿cuál es la asociación? Es la siguiente. La ruptura vesical se asocia con fractura de pelvis. Bien, ahora la fractura de pelvis se asocia a un 5 a un 10 con ruptura vesical. Conclusión, ¿qué quiero decir? Si tengo una ruptura vesical, seguramente tengo una fractura de pelvis. O sea, si yo en un traumatismo estoy viendo, estoy observando la ruptura vesical y todavía no encontré fractura de pelvis, búscala mejor, porque es raro que me caiga en este 15 a 17%. Bien, ahora, perdón, de este 5 a 17%. O sea que si encuentro la ruptura vesical, busca la fractura. Ahora, puede ser que haya fractura de pelvis sin necesidad de ruptura vesical. De un 5 a un 10, sí, es un número, pero tampoco es un número de asociación como veíamos antes. O sea que si tengo ruptura vesical, seguro tengo fractura de pelvis. Esa es la asociación correcta para que tengan en mente. Bien. La clínica de lo que es lesión vesical sí es bien completita, nada que ver a la de uréter. Sí, puedo tener dolor hipogástrico, bien referido. Puedo tener obviamente hematuria. Puedo tener una RAO, una retención aguda de orina, o sea, un globo vesical. Puedo tener asociada una lesión vaginal y o rectal. Puedo tener un dolor abdominal totalmente difuso, pero con defensa, con peritonismo, y eso me habla de irritación peritoneal, y eso me está hablando de una lesión intrarrenal. Puede ser que directamente tenga una ausencia del deseo misional y el paciente no orine, claro, porque está perdiendo la orina de forma interna. Eso con el tiempo me va a llegar a una defensa, a compresión y luego a descompresión, un abdomen en tabla, y puede incluso llegar a un shock. Bien. Entonces, estos son los cuadros más frecuentes para encontrarnos desde la clínica con un traumatismo vesical. El diagnóstico prácticamente es hoy en día con la tomografía, con contraste, hacer una cistografía por tomografía.
donde voy a poder ver el contraste, si está contenido en la vejiga, si se está perdiendo por alguna laceración, bien, o por alguna ruptura. ¿Cuándo voy a pensarlo? O sea, ¿cuándo voy a indicar tomografía? No todo va a traumatismo vesical. Voy a ir a ver con el caso de una hematuria macroscópica y una fractura de pelvis, o sea, la combinación de hematuria y fractura de pelvis, ahí sí me aumenta las chances de objetivar una lesión, una ruptura vesical. Si es solo la fractura, no, es un 5, un 10. Con una hematuria macroscópica me asciende ese valor. Por una lesión penetrante en glúteos, en pelvis, en abdomen inferior. Me acuerdo un paciente que lo balearon y le entró por glúteo y el compañero le había entrado en tórax. Entonces uno al principio se asustó más del de tórax, pero el de tórax estaba bien con un neumotórax nada más, pero el del glúteo, cuando vimos bien las placas, era el que estaba peor. Le había penetrado vejiga, había penetrado intestino, bien, y cruzó la línea media y pasó de posterior a anterior la bala. Entonces, siempre piensen, si en una lesión penetrante, en glúteo, en pelvis y en abdomen inferior. Bien, también en microhematuria con alguna fractura de pelvis, sí, pero por general se llama más frecuente la macrohematuria. Todo esto tener en cuenta la tomografía de forma inicial. También acá, obviamente, en un contexto de politrauma, se puede hacer una ecografía, un ecofast, y ver si hay líquido libre en lo que es Douglas, espacio de Douglas, en el caso de intraperitoneal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por lo general las extraperitoneales se trata de hacer un drenaje vesical, se puede colocar una suprapúbica, ¿sí? Una sonda suprapúbica para drenar. Y en el caso de lesiones intraperitoneales, ahí ya hay que hacer una exploración quirúrgica. Por ende se hace una laparoscopía exploratoria, y en el caso que no se pueda, que sea dificultoso, una laparotomía, ¿sí? O sea, a cielo abierto. Pero cuando hay lesión intraperitoneal, sí o sí hay que abrir y explorar el peritoneo, a ver si se observa dónde está la ruptura, sellarla, hacer un toalé en el peritoneo, o sea, lavar y limpiar todo ese peritoneo como si fuese una peritonitis por una apendicitis, por ejemplo. Bien. Vamos ahora a lesión uretral. ¿Sí? Lesión uretral. Acordémonos que la uretra la podemos dividir en una región posterior y una región anterior, y a su vez subdividir estas regiones. Lo que es uretra posterior, dividirla en una porción prostática y una porción membranosa. Y luego lo que es la región anterior, dividir en una región vulvar y pendular. La pendular es mínima, no existe prácticamente en la mujer. En el hombre sí es mucho más larga. Por eso tenemos la uretra más, de mayor longitud el hombre que la mujer. ¿Cómo se dan los traumatismos uretrales? Pueden ser por traumatismos no penetrantes, como por ejemplo la lesión en silla de montar, por traumatismos penetrantes, como por mecanismos externos o internos, o sea, la penetrante, ya sea por fuera a vía canalicular, como es herida de armas blanca, frecuente, ¿sí? Mutilación de los genitales, por X causa, por heridas de armas de bala, o sea, por proyectiles de arma de fuego, y también por lesiones internas, ¿ok? Un traumatismo penetrante interno, por canalicular, ¿sí? Por ejemplo, por cuerpos extraños, hay casos que gente que le gusta meterse objetos por la uretra, y lo más frecuente
de todo, por lejos, lo iatrogénico, ¿sí? O sea, el traumatismo penetrante interno iatrogénico es por lejos el traumatismo de uretra más frecuente, ¿sí? Y realizado por personal de salud, ¿sí? Realizado por enfermería, realizado por médicos, ¿ok? En el contexto de colocar una sonda vesical, por ejemplo. Muy frecuente que sea una doble vía y que se traumatice la vía. También hay otros casos, lesiones por cosechadoras, por emplamiento, por... ¿qué más? Por moladora, hay un montón. Sí, pero lo más frecuente por lejos es lo iatrogénico. Lo más importante de esto, lo más importante de esto, es que ante la sospecha de una lesión uretral, a la mínima sospecha de una lesión uretral, no hay que sondar al paciente. No sondar al paciente. Uno lo que va a hacer es agravar más la lesión. ¿Ok? Lo que sí se podría hacer es una uretrografía retrógrada, ¿sí? Con contraste, con radioscopía, con rayos X. Entonces, ante una lesión uretral, ya sea que uno la hizo u otro, hay que verificar justamente que no haya una lesión uretral. Con una uretrografía retrógrada, también con una ecografía, pero menos identificable, sí, con una tomografía, pero idealmente se puede hacer una uretrografía retrógrada. Si esa uretrografía retrógrada nos sale normal, perfecto, no hay una lesión uretral. Si nos sale positiva, va a haber una lesión uretral. Ahora, ¿cómo continúa el algoritmo? Bueno, hay que entender si esa ruptura es una ruptura completa, donde voy a poder hacer una realineación del fragmento proximal y el fragmento distal. Si voy a poder hacer esa realineación, disculpen, hago una citostomía, o sea, hago una punción suprapúbica con bolsa colectora, una citostomía, y realizo la realineación. Hago la cirugía para poder realinear esa uretra y el paciente va a estar citostomizado el tiempo que sea necesario hasta la correcta la realineación. Voy a ir a una citostomía y a una reparación diferida. Bien, o sea, si no es realineable, citostomía y reparación diferida. La citostomía sí se la va a llevar. En el caso que sea una lesión uretral parcial o el paciente esté inestable, voy a hacer la reparación diferida y el paciente citostomizado. Conclusión de forma sencilla. Si tengo una lesión uretral, no hay que colocar la sonda y sí o sí va a ir a hacer una citostomía. La citostomía es un proceso, digamos, que cualquiera lo puede hacer, pero no es un proceso fácil, ¿ok? Se puede hacer bajo guía tomográfica y bajo guía ecográfica, más extendido, pero también se puede hacer a ciegas, ¿sí? Hacer la punción suprapúbica, colocar catéter y dejar el drenaje. Casualmente, el fin de pasado tuve un paciente así que tenía una lesión uretral con un cáncer de próstata, múltiples sondas, lesionaron la uretra, hicieron falsa vía, no se podía, bueno, se tuvo que hacer una citostomía. Y es algo que lo hace el cirujano, el urólogo más que todo, el cirujano también puede tener conocimiento, pero es algo no sencillo y no hay que seguir hurgueteando esa uretra. Bien, esa es la clave. Luego, lo que es traumatismos testiculares. Bien, el traumatismo testicular es algo súper frecuente, muy frecuente, y más que todo, obviamente, no penetrante, en contexto deportivo, sí, fútbol, básquet, rugby.
Bien, también en accidentes de tránsito, en asaltos, en accidentes domésticos. Y en penetrantes, lo que son heridas de arma de fuego y heridas de armas blancas. Obviamente acá lo que prima es el dolor, el intenso dolor. Puede venir con una solución de continuidad de la piel, en un traumatismo de armas blancas o de fuego, sangrando, donde hay que cohibir primero la hemorragia. Y luego si hay que ver ese testículo. Primero tenemos que entender la viabilidad de ese testículo, si está o no viable. El color inicial que lo observamos y cómo va cambiando a lo largo de la internación es algo útil. También la presencia o no de ruptura del hilio testicular. Acá la ecografía como método de imágenes es extremadamente necesaria. Si cualquier tema testicular, cualquier dolor testicular, sí o sí hay que hacer una ecografía, ¿ok? Siempre, ya sea un escroto agudo o un traumatismo, por razones legales y también por el paciente, ¿bien? Pero uno no sabe cómo puede progresar ese accidente, ese traumatismo, esa patología, y si luego puede estar alterada la viabilidad de ese testículo, entonces uno tiene que, digamos, no sé si la palabra es estar protegido, pero dejar asentado que uno, en el momento de la evaluación, pidió la ecografía, vio la viabilidad de ese testículo y si era viable o no. Y si no era viable o estaba lesionado, tomar una conducta para que se pueda salvar, si es posible, ese testículo. ¿Me explico? La ecografía es método de excelencia y método de excelencia, ecografía, pero ecografía Doppler. Bien, tiene que ser sí o sí Doppler. Si no, no me sirve mucho. ¿Qué es lo que uno tiene que analizar? Ver si hay una contusión del testículo o una laceración del testículo y la presencia o no de algún hematoma, ¿sí? Peritesticular o intraparenquimatoso. ¿Hay que tener una conducta expectante? Sí. No hay pérdida parcial o total del escroto, lesión de conducto deferente del epidimo, como decía también, hay de venas y arterias. ¿Sí? En dicho caso se explora. O sea, si tengo pérdida parcial o total de escroto, lesión de conducto deferente y o epidimo, y o también lesión arterial y o del plexo pampiniforme, tengo que tomar una conducta activa y explorarlo. Si hay un hematoma mayor del 20% en relación al tamaño del testículo, eso se saca por volúmenes en la ecografía, también tengo que ingresarlo, porque ese hematoma me va a comprimir la pequeña vasculatura y me va a terminar generando una isquemia, ¿ok? Entonces, si no hay un hematoma mayor al 20% del tamaño testicular, si no hay una pérdida parcial o total del escroto iodotesticular, si no hay lesión de conducto de frente, si no hay lesión de epidimo o vascular nerviosa, vascular más que todo, ahí recién sí puedo tomar una conducta expectante. Pero si no, no. Bien, pasamos ahora a lo que es hematuria. Bien, mánguenme un segundo. Bien, disculpen. Entonces, hematuria. La hematuria, como definición, es simplemente la presencia de sangre en orina. Punto. ¿Ok? Entonces puede venir de cualquier sector del tracto urinario, desde riñones hasta lo más distal de la uretra. Hay que diferenciar estos términos, microhematuria, macrohematuria.
Microhematuria mayor o igual a 3, ahí podemos también nombrar 5, algunos lo toman como 5, otros como 3. Glóbulos rojos por campo microscópico en el sedimento urinario. Bien. O sea, cuántos glóbulos rojos se ven por campo de aumento, por general se hace por 100, por 400 de aumentos. O sea, 100 el óptico fijo, perdón, 10 el óptico fijo, perdón, en el óptico, 10 el fijo, y el modificable que va a 10, 20, 40, en 40. Así me hace un total de 400 de campo de aumento. Macrohematuria es que que la orina adquiera el color rojo rosado de la sangre. ¿Bien? ¿Y cuándo se logra eso? Eso por lo general se logra cuando hay más de 0,3 a 0,5 centímetros cúbicos de sangre por litro de orina, y que coincide a su vez con unos 100 glóbulos rojos por campo macroscópico en 400 de aumento en el sedimento urinario. Bien, o sea que de forma muy aproximada, de 3 o 5 a 100 sería microhematuria, mayor a 100 glóbulos rojos macrohematuria. Pero ya en la macrohematuria no nos interesa el número de glóbulos rojos, sino es el color. Bien, la cantidad de, digamos, no la cantidad de hematías, sino el poder objetivarlo con la visión y listo. ¿Ok? Obviamente la única forma de poder conocer una microhematuria es con un examen de orina completo. Mientras la macrohematuria no. Y cuando tengo macrohematuria tengo que pedir examen de orina completo para verificar que eso es hematías y que no sean, lo que vamos a ver ahora, falsos positivos. ¿Qué tipos de hematurias tengo según las causas? Bueno, hablan de glomerulares, no glomerulares, o también hablando de causas nefrológicas, las glomerulares, y urológicas, las no glomerulares. Y también están las transitorias, que hay que tenerlas en cuenta. Bien, siempre hay que tenerlas en cuenta. Las causas transitorias pueden ser, por ejemplo, por un ejercicio intenso. Bien, lo que se hablaba antes de una hematuria fisiológica transitoria, ejercicio intenso, deportistas de alto rendimiento, tipos que entrenan y van al gimnasio. Se asocia con hematuria. Microtraumas por colocación de sonda vesical, o sea, una hematuria leve, aislada, posterior a la colocación de la sonda vesical, posterior a una punción biopsia de próstata, posterior a una citoscopía. También hematurias secundarias a procesos infecciosos, más que todo virales, ¿sí? Una hematuria secundaria a una mononucleosis, a una gripe, también es frecuente. Es un proceso totalmente autolimitado, ¿bien? Que incluso se lo puede observar como microhematuria, no como macrohematuria de las infecciones. Luego sí tenemos causas glomerulares y no glomerulares. Dentro de las glomerulares, que son las nefrológicas, o sea que se estudia el nefrólogo, que es de problema renal, tenemos un montón de patologías, como nefropatías por inmunoglobulina A, lo que es la enfermedad de Berkner, enfermedad de membrana basal delgada, el síndrome de Alport, glomerulonefritis. Y dentro de las no glomerulares, que son las que nos interesan a nosotros ahora, las glomerulares las dejamos para clínica, con toda la parte de nefro. Las no glomerulares tenemos causas benignas y malignas. O sea, siempre cuando tenemos el paciente con una hematuria, tenemos que tener la posibilidad de que haya un proceso maligno detrás de eso. Y eso es lo que genera más molestia, más incertidumbre, más angustia al paciente. La hematuria es un cuadro que genera mucha angustia al paciente. De procesos inflamatorios y benignos de causa no glomerular, vamos a tener obviamente la hiperplasia prostática benigna, un cuadro de infección urinaria bajo, como la cistitis, un cuadro de infección urinario alto, como una pielonefritis,
una prostatitis, una uretritis. También vamos a tener hematuria por microtraumas, por litos, bien, por una litiasis, por una hipercalciuria, por una hiperuricosuria. En menor medida por alguna patología congénita, como una estrechez uretral, como una estenosis uretral. Y luego, obviamente, tenemos que descartar causas malignas, ¿sí? Y ahí nos vamos a cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de pene, cáncer de urotelio, o sea, tumor de urotelio, uréter. También tenemos que tener en cuenta que la hematuria puede venir por otra causa que no sea patológica en sí. Y ahí es cuando tenemos que descartar los falsos positivos. Bien, por ejemplo, que esté contaminada la muestra con sangre menstrual o de flujo menstrual, que se confunda, es frecuente. Que las tiras reactivas que se utilizan para la hematuria hagan reacción cruzada con peroxidasas bacterianas ante una infección urinaria. Entonces voy a tener una infección urinaria C. Y me salen hematíes positivos en las tiras reactivas C. Pero no tengo sangre, no es que tengo una microhematuria, sino lo que tengo es simplemente una reacción por enzimas bacterianas en esa infección urinaria. Además de los hematíes, ¿qué voy a tener? Y piocitos, leucocitos. Coloración por iodopovidona, frecuente y confundir una macrohematuria con la iodopovidona para la asepsia de la colocación de la sonda, por ejemplo, o de el paciente en UTI que se lo limpia y se lo higieniza constantemente, un paciente postrado. También dentro de los falsos positivos entra lo que nombramos antes, la hematuria asociada al ejercicio. Esto es muy frecuente, paciente anticoagulado. Paciente anticoagulado tiene pérdidas de sangre, ¿bien? Me acuerdo de una paciente que ingresó por edemas, que le hice el electric, que estaba con una FA, la mandamos a terapia, todo, y a las 2 o 3 semanas me ve de vuelta, me saluda, le comento cómo estaba, qué sé yo, y me dice que estaba angustiada por el tema de la hematuria, que nunca había tenido hematuria y ahora está con hematuria. Me pregunta, ¿puede ser por los anticoagulantes? Sí, le digo, completamente, puede ser tranquilamente por los anticoagulantes. El 40% de los que están anticoagulados tienen algún grado, alguna vez de hematuria. Luego tenemos mioglobinurias, porfinurias, hemoglobinuria, ¿sí? Y luego, de vuelta, reacciones cruzadas con las tiras reactivas, ¿sí? Como una gran toma de cítricos, materiales de higiene, ¿sí? O sea, materiales líquidos antisépticos, un pH muy ácido. Bien. Y lo que hay que diferenciar es la pseudohematuria, en la que no hay una presencia de glóbulos rojos en sí, sino que hay una coloración roja, donde ahí hay muy frecuente ciertos medicamentos, ¿sí? Que suelen dar esa coloración, ¿sí? Y también alimentos, medicamentos y alimentos. Lo importante con la hematuria es organizarse bien con la clasificación, ¿sí? Objetivar que estamos ante una hematuria que es micro o macrohematuria. Si es sintomática y asintomática, ¿sí? O sea, sacando las causas de falsos positivos, de pseudohematurias y las hematurias transitorias, uno capaz se quedaría más tranquilo con una hematuria sintomática que asintomática. O sea, si tengo dolor tipo cólico y tengo sangre, un lito. Bien. Ahora, si es asintomático, puede ser que ahí por detrás haya el inicio de algún cáncer de tracto urinario.
Lo otro importante que a veces es complicado de objetivar, que se lo puede objetivar con un aparato muy complejo, que es un inodoro donde va detectando, digamos, los volúmenes y cuando sale la sangre, que no se lo tiene, entonces hace la prueba de los 3 tarros, de forma muy clínica. El tipo de presentación de la hematuria. Si es una presentación inicial, terminal o total. La presentación inicial suele ser prostática. La presentación terminal, vesical. O sea, si tiene sangre al inicio y después no, es próstata. Si tiene durante toda la misión nada de sangre y a lo último aparece, es vejiga. Y si aparece durante toda la micción, o sea, total, puede ser renal o ureteral. Y el tema de los coágulos es importante. La presencia de los coágulos suele ser más frecuente en casos de vejiga y de próstata, y ya nos estaba hablando de algo tumoral. Hay una fuerte asociación entre una hematuria con coágulos con un proceso tumoral. El paciente que les comenté antes que se le traumatizó, que le traumatizaron la vía urinaria, justamente porque tantas sondas vesicales necesitaba y porque hacía globos vesicales a repetición. ¿Por qué hacía globos vesicales a repetición? Porque estaba lleno de coágulos la vejiga y lo que es uretra periprostática por un CA de próstata. De vuelta, clasificación según glomerular, no glomerular. Clasificación súper importante porque nos permite dividir si la causa es renal, o sea, nefrológica o urológica. Y ahí los datos que vamos a tener van a ser si hay presencia de glóbulos rojos dismórficos, ¿sí? Los glóbulos rojos dismórficos se producen por el paso en la membrana basal y más que todo por el ambiente, digamos, extremadamente cambiante de ácido del túbulo a nivel de la nefrona, que hace que por una diferencia de ósmosis se quiebren, se destruyan los glóbulos rojos. Y ahí genere esos glóbulos rojos dismórficos. O sea, los glóbulos rojos dismórficos son sinónimos de glomerular. Los cilindros hemáticos también son sinónimos de glomerular. Bien, o sea que si no tengo ni glóbulos rojos dismórficos ni cilindros hemáticos, me intuyo más hacia una orina no glomerular. Bien. Y también un grado importante es una hematuria compensada o descompensada. Raro que una hematuria me descompense a un paciente, raro que una hematuria choque a un paciente, pero sí es algo que hay que tener en cuenta y no comerse. Bien. El abordaje en sí de la hematuria es bastante interesante. A mí particularmente me gusta, porque hay que hacer una anamnesis extremadamente completa y exhausta, primero focalizando para detectar pseudohematuria, falsos positivos, falsos negativos y hematurias transitorias. Una vez que elimine eso de mis posibilidades, ahí sí voy a adentrar a si hay antecedentes de instrumentaciones, usos de drogas o alimentos, algún trastorno hemorrágico, uso de anticoagulantes orales, traumatismos genitourinarios, antecedentes de litiasis pieleureteral, antecedentes de glomerulopatías, antecedentes de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, antecedentes de cuadros de LUT, o sea, de Lower Urinary Tract Symptoms, o sea, síntomas de tracto urinario bajo, como prostatismo puede ser, o sea, si hay síntomas que me puedan coincidir con una hiperplasia prostática benigna o con un CA de próstata. Malformaciones, ¿sí? Si hay posibles malformaciones a nivel de uretra, a nivel renal, a nivel ureteral, también asociado con malformaciones de oído, sordera, comparten el mismo linaje embriológico, por eso muchos fármacos que son nefrotóxicos son también ototóxicos. Antecedentes de tabaquismo, de exposición a químicos, factores de riesgo para ciertos cánceres
de vía urinaria, consumo de AINES, ¿sí? Luego de todo eso, poder identificar bien qué tipo de hematuria es y qué síntomas asociados hay, si es que lo hay. Si no es que es simplemente asintomática. Si hay fiebre, si hay disuria, poliaquiuria, si hay dolor tipo de cólico en flanco, o sea, si hay cólico renal, si hay pérdida de peso de larga data, cuánta y en cuánto tiempo, si hay dolores articulares, si hay exantemas, para lo que son glomerulopatías. Luego tengo que hacer un examen físico donde obviamente voy a medir la TA, a ver si el paciente está hipertenso, si está hipotenso, si está normotenso, si hay presencia de edemas, o sea, un paciente hipotenso con edema, me voy a algo glomerular. Si tengo exantemas cutáneos, si tengo petequias, si tengo trastornos hemorrágicos, si tengo alguna masa abdominal palpable o lumbar, si tengo un tacto rectal positivo, si tengo una percusión positiva, si tengo un globo vesical, bien. La gran mayoría de todas las hematurias terminan siendo asintomáticas. ¿Sí? La anamnesis y el examen físico no nos ayuda absolutamente en nada. Pero eso no quita que uno no tenga que investigarlo de forma bien completa igualmente. Ahora, ¿cómo puedo abordar una hematuria? De una forma muy mínima, lo primero que tengo que hacer es realizar una orina completa para objetivar la orina, la hematuria, hacer un urocultivo, ¿sí? Además en esa orina completa voy a tener algún indicio si hay una infección ocurriendo. A su vez también pedir un laboratorio de sangre para ver si eso está anemizando al paciente, si lo está eh, inestabilizando, si hay una anemia crónica capaz por este cuadro de hematuria, y mínimamente un estudio de imagen que de entrada, se hace una ecografía renal bilateral, vesicoprostática, con residuo postmiccional. Estas siglas las van a ver un montón en lo que es URO, que es una eco renal bilateral, vesicoprostática, en el caso de la mujer va solo vesical, con residuo postmiccional. ¿Sí? O sea, para la ecografía vesical es súper necesario, o sea, de pelvis, es súper necesario que esté el paciente con mucho líquido en la vejiga, porque eso nos permite hacer una ventana acústica y poder observar mucho mejor las otras estructuras. Bien, entonces es necesario que el paciente esté con mucho líquido. Ahora, luego de que se hace la primera parte del estudio, se va al paciente y se pide que orine, y luego vuelve y lo evalúo de vuelta. Y cada una orina completa, y luego veo cuánto líquido le quedó luego de haber ido. Eso es el residuo postmiccional. En cuadros de obstrucción, vamos a ver que va a haber un residuo miccional mayor a lo normal. ¿Sí? En cuadros de una hiperplasia prostática benigna, en cuadros de un CA de próstata, por ejemplo. Bien. Estudios más avanzados puede ser una radiografía directa renovesical, como para un lito, una tomografía, alguna resonancia, pero ya más por el especialista, mínimamente una eco. Una directa renovesical con sospecha de litos también puede ir, y no estaría mal acá. Bien. Pero inicialmente eso basta y sobra. Entonces, ¿cómo es el abordaje en sí para la guardia? Primero, tranquilizar al paciente, descartar falsos negativos, falsos positivos, pseudohematurias, transitorias. De ser necesario, vaciar esa vejiga. O sea, si tengo un globo vesical,
voy a tener que drenar esa vejiga, hidratar bien al paciente y evaluar función renal si estamos ante una inestabilidad hemodinámica que es rara, y ante una vejiga tapada, una vejiga que esté con coágulos, que no se pueda hacer una sonda vesical, que no se pueda meter la sonda, que tenga antecedentes de traumatismos, realizar sí una citostomía con colocación de una sonda Foley. Bien, ahí obviamente el calibre de una citostomía es muchísimo menor a lo que se pone por vía uretral. Bien, o sea, en la gran mayoría de los pacientes el manejo va a ser ambulatorio. ¿Ok? Va a ir con el especialista, uno puede ganar tiempo y ya pedirle a algún laboratorio, pero nada más. Nada más. En muy pocos casos, en donde tengo un globo vesical, tengo una vejiga obstruida o tapada, o me está inestabilizando el paciente, que es muy raro, ahí sí voy a internarlo y voy a hacer todo lo que dijimos, ¿bien? Una buena vía periférica, una buena hidratación, laboratorio para función renal, obviamente laboratorio de orina completa, algún urocultivo, la citostomía de ser necesaria, ¿ok? Prácticamente así es el abordaje de un paciente con hematuria, ¿sí? Bien, esto sería todo por la clase de hoy, traumatismos y hematuria. Luego continuamos con lo que es uro y derecho nos matemos con lo que es cirugía general. Bien, ya saben, cualquier duda, consulta, me pueden mandar por mail, respondo, o sea, mandan a la secretaría de CAM y yo les respondo, no hay ningún problema. Sigan metiéndole al estudio y nos estamos viendo en las próximas clases. Bien, chicos, saludo enorme y sigan metiéndole.